Bueno, comencemos entonces con la clase 5. Continuamos con sistemas de presiones múltiples. Es lo último las últimas dos modificaciones que se le hace al sistema estándar, que son los últimos dos dispositivos, son el enfriador de vapor y el subenfriador de líquido. Bien, comencemos con el enfriador de vapor. Este es un ciclo con un enfriador de vapor. Es básicamente, enfriador de vapor se refiere a recircular el flujo de vapor recalentado que sale de uno de los compresores, el primer compresor, el que comprime desde la presión baja hasta la intermedia. Se hace recircular, se aprovecha que esta presión, hasta la que estamos comprimiendo, hasta la primera compresión, tiene como objetivo comprimir hasta la presión intermedia. Entonces, se aprovecha eso porque al estar a la misma presión que el depósito separador, el flujo de refrigerante se puede mezclar, ¿no? Entonces se aprovecha eso para utilizar el separador de vapor como un intercambiador de calor también. Lo que se hace es circular este vapor recalentado hasta el líquido del depósito separador. Ese vapor recalentado burbujea en el líquido del depósito separador y sale del depósito como vapor saturado seco, ¿no? Entonces, al segundo compresor ya no entra vapor recalentado, entra vapor saturado seco. Eso es una ventaja en cuanto al ahorro de energía, ¿no? De trabajo mecánico, porque sabemos que comprimir un vapor saturado nos demanda menos energía, menos trabajo que comprimir un vapor recalentado. Entonces, esa es una ventaja de usar este dispositivo. Estamos enfriando parcialmente, o sea, estamos enviando un vapor saturado seco al segundo compresor y ya no un vapor recalentado. ¿Cómo logramos eso? Haciendo que el flujo de vapor recalentado del primer compresor intercambie calor con el líquido que hay en el depósito separador, ¿no? Y salga solo vapor saturado seco. Básicamente eso es el enfriamiento intermedio. Como su nombre lo dice, enfriamiento intermedio, porque es un enfriamiento que se da a la presión intermedia en un sistema de compresión por etapas. Esa entonces es la ventaja de utilizar el enfriamiento intermedio, un ahorro de energía, de trabajo mecánico en el segundo compresor. Analicemos la construcción del diagrama presión-entalpía para este sistema. Como siempre, el estado 1 de la salida del condensador en este caso es líquido saturado seco. Esta es la línea de líquido saturado seco. Siempre les recomiendo primero identificar, ¿no? Analizar su ciclo, identificar cuántas presiones tiene su sistema. En este caso se puede ver fácilmente que existen tres presiones, ¿no? La del condensador, que es la presión alta del sistema. Hay una presión intermedia, ¿cómo sabemos eso? Porque este depósito separador funciona para el evaporador como un depósito, como un separador parcial. Hay una válvula antes del evaporador, ¿no? En pocas palabras. Entonces, al haber una válvula antes del evaporador, eso nos dice de que el evaporador funciona a una presión distinta del depósito separador. Por eso sabemos que tenemos una presión intermedia y una presión distinta de evaporación. Bueno, entonces siempre les recomiendo primero identificar cuántas presiones tiene su ciclo, analizarlo un poco antes de empezar a hacer el diagrama de presión-entalpía, para que su construcción sea más sencilla. El estado 1 entonces es líquido saturado seco, que sale del condensador a la presión alta del sistema. En ese punto está el estado 1. El estado 2 es la salida de una válvula de expansión, por eso la línea es segmentada, es un proceso irreversible, una expansión hasta la presión intermedia. El estado 2 es el que ingresa al depósito separador y se separa el refrigerante en vapor saturado seco, que viene a ser el estado 3, y en líquido saturado seco, que es el estado 4, ¿no? Entonces se separa en líquido y en vapor. El líquido saturado seco es el que se envía al evaporador. Antes de ingresar al evaporador, nuevamente se expande el refrigerante, hay una nueva caída de presión para llegar hasta la presión de refrigeración.
Entonces, el estado 5 es una mezcla también a la presión del evaporador. El refrigerante en estado de mezcla ingresa al evaporador, absorbe calor y sale de él como vapor saturado seco, que es el estado 6, ¿no? El estado 6 es vapor saturado seco que sale del evaporador. Ese vapor saturado seco se comprime parcialmente hasta la presión intermedia, ¿no? Ingresa al primer compresor y sale de él como vapor recalentado. El estado 7 es vapor recalentado. Ese vapor recalentado se recircula por el depósito separador con el objetivo de que al segundo compresor solo le llegue vapor saturado seco, como les decía hace un momento. Eso es lo que está pasando en cuanto al intercambio de calor. Siempre es más visible cuando ocupan otro color para resaltar este tipo de intercambio de calor. No es obligatorio, pero sí les recomiendo que lo hagan, si pueden. Y siempre, siempre lo que no puede faltar son las líneas que muestren el intercambio de calor, ¿no? En este caso tenemos una línea que inicia en líquido saturado seco y termina en vapor saturado seco. Está un poco por abajo, está a la misma presión, a la presión intermedia, pero está un poco por abajo para que sea notoria, ¿no? No puede estar encima de esta otra línea porque no se va a notar si está encima. Pero en realidad sí comienza en el mismo punto, que es líquido saturado seco, y termina en el mismo punto, vapor saturado seco. La flecha muestra el flujo de calor. La flecha nos está mostrando de que la, el intercambio de calor sucede en ese flujo, en ese sentido, ¿no? Hay un cambio de fase de líquido a vapor saturado seco. Lo contrario para el vapor recalentado. Hay un cambio de fase también, pero de vapor recalentado a vapor saturado seco. Entonces, así les recomiendo que remarquen el intercambio de calor. Se ve mejor. Bueno, les decía, eso es lo que está pasando en el intercambio de calor al recircular el vapor recalentado. Estamos haciendo de que al segundo compresor solo se envíe vapor saturado seco. Bien, entonces del depósito separador solo sale vapor saturado seco, ingresa al segundo compresor, se comprime hasta la presión alta del sistema, hasta la presión del condensador, sale del segundo compresor como vapor recalentado. Ese vapor recalentado ingresa al condensador, cede el calor excedente al ambiente inmediato y sale del condensador como líquido saturado seco y con eso se repite el ciclo. Bien, entonces ese es el diagrama presión-entalpía para un ciclo con enfriamiento intermedio. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Disculpar, Rubén, Sí, sí, adelante. este, entiendo que el evaporador absorbe el calor del espacio refrigerado, ¿no? Y si en algún momento se termina de absorber el calor de lo que hay en el espacio refrigerado, el refrigerante pasaría solo como líquido al compresor, ¿no? Si en no. Ya entiendo lo que querés decir. Claro, si en algún momento llegamos hasta la temperatura objetivo del espacio refrigerado, Sí, ya no hay más calor que absorber, ¿no? Y ya no habría cambio de fase. Eso es lo que tratas de decir. sí. Bien, para eso se utilizan dos dispositivos generalmente que evitan que eso suceda, ¿no? Dos sensores, un termostato y un presostato. El termostato lo que hace es, bueno, medir la presión de nuestro espacio refrigerado y mandar una señal. Cuando se llega hasta la temperatura objetivo, el ciclo se detiene. No es, has observado una vez que tu heladera está sonando y de repente deja de sonar, es porque llegó hasta la temperatura objetivo y el compresor se apagó. Al apagarse el compresor se envía otra señal para que algunas válvulas se cierren y eviten que el refrigerante siga circulando por el ciclo y eviten eso precisamente.
eviten que el líquido llegue al compresor. Entonces, eso nunca va a pasar, porque una vez llegamos hasta la temperatura objetivo, el ciclo se detiene y vuelve a funcionar cuando vuelve a detectar el sensor de que la temperatura cayó de nuevo, de que la temperatura está por debajo de nuestra temperatura objetivo. Eh, no sé si con eso se entiende un poco mejor. Sí, Rubén, está bien. Gracias. Bien, si no hay más preguntas, continuemos. El ejercicio lo que nos pedía, bueno, no leímos el enunciado, pero nos pedía, como siempre, determinar el coeficiente de operación. Para determinar el coeficiente de operación tenemos que conocer el efecto refrigerante. Y el efecto refrigerante sale del balance de energía en el evaporador, que es un intercambiador de calor, y es igual, en este caso, a la entalpía 6 menos la entalpía 5. ¿No? Siempre a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Es necesario conocer el trabajo de compresión. En este caso tenemos dos compresores. Para el compresor 1 el trabajo de compresión es la diferencia entre la entalpía 6 y la 7, ¿no? La diferencia entre la entalpía de entrada y la entalpía de salida. Para el compresor 2 es la diferencia entre la entalpía 8 y la entalpía 9. El coeficiente de operación entonces sería igual al flujo másico 5, que es el flujo que pasa por el evaporador por el efecto refrigerante, sobre el flujo másico 6, que es el flujo que se envía al compresor 1, por el valor absoluto del trabajo de compresión del primer compresor, más el flujo másico 8, que es el flujo que se envía al segundo compresor, por el valor absoluto del trabajo del compresor 2. Ese sería entonces el coeficiente, la ecuación para determinar el coeficiente de operación de este ejercicio. Esto igual es importante que lo hagan al inicio del ejercicio, es mejor si lo hacen al inicio, porque de esta manera van a identificar qué entalpías necesitan para su balance y qué flujos básicos necesitan para su balance. Y eso tal vez va a hacer que el ejercicio lo resuelvan pensando en que este es el objetivo, ¿no? Encontrar estas entalpías y estos flujos básicos. Puede que acá, en este caso no, ¿no? Pero digamos que haya habido una entalpía 10 y en el balance no la tenemos. Y ustedes igual le hallan el estado 10, pierden tiempo hallando el estado 10, pero no lo necesitan, ¿no? Por eso es necesario que esto lo hagan al inicio, porque hay casos en que hay una entalpía más que no se usa. Ya hemos visto un ejercicio en el que pasa eso. Bien, el enunciado decía: un sistema de refrigeración utiliza un enfriador de vapor para operar con enfriamiento intermedio. La presión del condensador es de 9,3 y 1,4 para el evaporador. Nos está dando entonces la presión alta del sistema y la presión baja del sistema, y nos está diciendo que es un sistema que funciona con enfriamiento intermedio. Entonces, ese sería nuestro ciclo y ese es el diagrama presión-entalpía, que ya lo vimos a detalle. Comencemos a definir los estados. El estado 1 para nosotros es la salida del condensador, es líquido saturado seco a la presión alta del sistema. La presión del condensador es de 9,3, el título de calidad es 0, es un líquido saturado seco. Entonces ubicamos la presión y leemos la entalpía del líquido saturado seco. Es 17,28. Con eso está definido el primer estado. Ya tenemos la primera entalpía. Vamos al estado 2. El estado 2 es la salida de una válvula de expansión. Por lo tanto, la entalpía del estado 2 es igual que la del estado anterior. La entalpía 2 es igual a la entalpía 1, 17,28. Con eso está definido el estado 2. Vamos al estado 3. El estado 3 es el vapor saturado seco que está en el depósito separador y que se separa en el depósito separador. Entonces el título es 1, la calidad es 1. Y no conocemos la presión, pero tenemos la presión del condensador y la presión del evaporador. Con esa ecuación podemos hallar la presión intermedia, que en este caso es 3,61. Y bueno, como siempre entramos a la tabla con la presión. Si hubiera tenido la temperatura, podía entrar con la temperatura, eso es indiferente en este caso,
porque sabemos que en estados de saturación y en estados de mezcla, la presión y la temperatura son dependientes. En estados de recalentamiento y de subenfriamiento, la presión y la temperatura son independientes, ¿no? Con una sola no pueden definir un estado de recalentamiento, ¿no? Solo con la presión o solo con la temperatura. Pero como es un estado de saturación, sí podemos, ¿no? Como siempre, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. La presión intermedia es 3,61. Leemos la entalpía del vapor saturado seco, que es 45,23. Por eso queda definido el estado 3, ¿no? La entalpía es 45,23, la entalpía del vapor. Vamos al estado 4. El estado 4 también está a la presión intermedia. El título calidad es 0. Es el líquido saturado seco que se separa en el depósito separador. Ubicamos la presión y leemos la entalpía del líquido saturado seco, que es 9,59. Con eso queda definido el estado 4. El estado 5 es la salida de una válvula de expansión, por lo tanto la entalpía 5 es igual a la entalpía 4, es 9,59. Con eso está definido el estado 5. Vamos al estado 6. El estado 6 es la salida del evaporador, el título es 1, siempre la salida del evaporador va a ser 1, y la presión que nos da el enunciado para el evaporador es la de 1,4. Esa es la presión del estado 6. Entonces ubicamos la presión, 1,4, y leemos la entalpía del vapor saturado seco, que es 42,44. También es necesario conocer la entropía porque este estado 6 ingresa al primer compresor, ¿no? Y sabemos que durante la compresión, o al menos para nosotros, consideramos que la compresión es un proceso ideal. Entonces es isoentrópico. Por eso es útil conocer la entropía del estado anterior, en este caso del estado 6, y se va a repetir en el estado 7, es 0,169. Esa sería la entropía del estado 6 y también del estado 7. Entonces, la entropía del estado 7 es igual a la del estado 6. ¿Qué más tenemos para el estado 7? La presión. La presión objetivo para el primer compresor es la presión intermedia, es 3,61. El primer compresor debe comprimir hasta 3,61 para que se pueda mezclar, ¿no?, el flujo de refrigerante de vapor recalentado con el líquido en el depósito separador. Bien, como es un estado recalentado, vamos a utilizar el diagrama presión-entalpía para definir la entalpía del estado 7. Como siempre, lo primero que hacemos es ubicar el estado que está ingresando al compresor, que en este caso es el estado 6. El estado 6 es un estado de saturación, es un vapor saturado seco, está sobre esta es la línea de vapor saturado seco, sobre esa línea está el estado 6, a la presión de 1,4. Aquí se puede ver la campanita, aquí está la línea de líquido saturado seco, el punto de inflexión, y la línea de vapor saturado seco. Estas son las líneas de entropía constante, solo para recordarlo. Esta es la línea de 0,16, de 0,17, 0,18, 0,19, etc. Entonces ahí está el estado 6, a la presión de 1,4 sobre la línea de vapor saturado seco. Trazamos una línea de entropía constante, nuestra entropía es 0,169, es casi 0,17, va a estar pegado a la línea de 0,17. Trazamos una línea horizontal en la presión 7, en la presión objetivo, la presión 7 es 3,61, aquí está la presión de 3, aquí está la presión de 4, entre esas dos presiones va a estar nuestra presión, que es 3,61. Entonces trazamos una línea hasta que se intercepta nuestra entropía con la presión, con nuestro valor de presión. Ahí estaría el estado 7 y podemos ya trazar una línea vertical para leer el valor de la entalpía, que es el que nos interesa, ¿no? La entalpía del estado 7 es 46. Aquí está el valor de 40, aquí está el valor de 50. Entre esos dos valores está nuestro valor de entalpía. Recordemos que hay 20 líneas verticales, 20 de estas pequeñas líneas verticales entre cada 10 unidades. Entre 40 y 50 hay 20 líneas verticales, de estas que se pueden ver acá. Entonces, pueden ir contándolas, digamos, 40, hay dos más, ahí sería 41, dos más sería 42 y así. Eso les puede ayudar como guía.
La entalpía 7, así vemos que la entalpía 7 es 46. Puede haber cierta imprecisión al ser un método gráfico, ¿no? Como siempre se los digo, cierta imprecisión aceptable. Si uno ve 47, otro ve 45, es aceptable, está dentro del rango. Obviamente si ponen 49 ya se aleja mucho. Pero 47, 45 es aceptable. Yo vi 46. Esa es para mí la entalpía 7. Bien, ahora toca definir el estado 8. El estado 8 es igual que el estado 3 en cuanto a la fase, ¿no? Es un vapor saturado seco a la presión intermedia. Entonces, la entalpía 8 es igual a la entalpía 3, 45,23. Es necesario conocer la entropía 8 porque el estado 8 es el que ingresa al compresor 2, ¿no? Entonces, la entropía 8, con la presión entramos a la tabla y leemos la entropía del vapor saturado seco, que es 0,165. Esa es la entropía del estado 8. Rubén, perdón que te corte. El estado 3 y el estado 8 vendrían a ser el mismo, entonces, presión y entalpía. Exacto, vendría a ser el mismo. Es vapor Mm, saturado seco. Muchas gracias. Bien, la entropía del estado 9 es igual a la del estado 8. El estado 9 es la salida del segundo compresor, por lo tanto la entropía se mantiene constante. Eso es lo que asumimos durante la compresión. Ya tenemos la entropía del estado 9 y también conocemos la presión, ¿no? La presión a la que tiene que comprimir el segundo compresor es la presión del condensador, 9,3, es que es la presión al del sistema. Eso es lo que conocemos para el estado 9 y vamos a definirlo de la misma manera, entrando al gráfico presión-entalpía. Ubicamos el estado que está ingresando, es el estado 8, es vapor saturado seco a la presión intermedia, es decir, a la presión de 3,61. Ahí está el estado 8. Trazamos una línea de entropía constante. Aquí recordemos está la línea de 0,16, aquí la de 0,17 y nuestra entropía es 0,165. Entonces, entre esas dos líneas está nuestro valor de entropía. Así sería nuestra línea de entropía constante. Ubicamos la presión es 9,3, aquí está la presión de 8, aquí está la presión de 10, entonces entre esos dos valores está nuestra presión de 9,3. Hacemos que se intercepten las líneas y en ese punto va a estar nuestro estado 9. Trazamos una línea vertical y podemos leer el valor de la entalpía del estado 9, que en este caso es 49. Aquí está el valor de 50 y un poco a la izquierda se ve claramente que dos unidades, una y dos líneas verticales, antes del valor de 50 está la entalpía del estado 9. Entonces es igual a 49 kilocalorías por kilogramo. Con eso queda definido el estado 9 y con eso definimos todos los estados, ¿no? ¿Qué está pasando? Eso, ya. Eh, Eso sí lo vamos a necesitar. Bien, no sé qué pasó. Continuamos. Les decía que con eso ya tenemos las 9 entalpías, que es de los 9 estados de este ciclo. Ya podemos definir lo que es el efecto refrigerante y los trabajos de compresión. Vamos a ir haciendo eso. El efecto refrigerante, recordamos que es igual a la diferencia entre la entalpía 6 y la 5, es igual a 32,85. El trabajo de compresión 1 es la diferencia entre la entalpía 6 y la 7, es igual a menos 3,56. El trabajo de compresión 2 es la diferencia entre la entalpía 8 y la 9, es menos 3,77. Y bueno, lo que nos pide el enunciado es determinar el coeficiente de operación. Tenemos que determinar el coeficiente de operación. No conocemos los flujos básicos y no tenemos datos para calcular flujos básicos.
no es posible determinar flujos másicos, los valores de los flujos másicos en este caso, porque no tenemos el dato de la capacidad del evaporador o el dato de alguno de los flujos másicos que nos permita a partir de eso hacer un análisis para hallar los demás. No conocemos nada de eso, pero sigue siendo necesario determinar el coeficiente de operación de alguna manera. Lo que vamos a hacer es hallar una relación de flujos másicos. Para eso podemos dividir esta expresión entre flujo másico 5, tanto en el numerador como en el denominador, y de esta manera no estamos alterando nada, ¿no? No estamos alterando la expresión, estamos dividiendo todo entre flujo másico 5, y eso va a ser más fácil nuestros cálculos. ¿Por qué entre flujo másico 5? Siempre para cuando ocupen un flujo másico de referencia, en este caso estamos usando el flujo másico 5, les aconsejo que analicen el ciclo. ¿Cuál me conviene más? En este caso me convenía el 5 o el 6, porque son iguales, ¿no? Entonces se va a simplificar lo de arriba y esto de abajo. Si hubiéramos usado el 8, solo se iba a simplificar esta expresión. Entonces siempre traten de identificar eso antes de decidir qué flujo másico usar de referencia. En este caso les convenía el 5 o el 6. Entonces, esto se va a simplificar. El flujo másico 5 sobre flujo másico 5 se va a hacer 1. Flujo másico 6 es igual al 5. Entonces, sobre flujo másico 5 también se va a hacer 1. Lo único que tenemos que encontrar para definir el coeficiente de operación es la relación entre el flujo másico 8 y el flujo másico 5. Es lo único que necesitamos. Eso es lo que vamos a hacer antes de hacer un balance en el separador, que es lo que hacemos siempre. Vamos a hacer un balance general de masas. Analizando nuestro ciclo, vemos que el flujo másico 1 es igual al 2, es igual al 8 y es igual al 9, ¿no? El flujo másico 4, que es el líquido que se separa en el depósito separador, es igual al 5, al 6 y al 7. Bien, entonces hagamos un balance en el enfriador. ¿Por qué siempre hacemos un balance en el enfriador? Porque generalmente es el que relaciona los flujos másicos que nos interesan. En este caso sí necesitamos hacer un balance en el enfriador de vapor, porque este balance va a relacionar el flujo másico 8 y el flujo másico 5, ¿no? Que es igual al 4, que son los dos flujos que nos interesan. Haciendo un balance según nuestra frontera esta línea, está marcada por esta línea roja, vemos que nuestro sistema tiene 2 entradas y 2 salidas, ¿no? Las 2 entradas son el flujo másico 1 y el flujo másico 7, y las 2 salidas son el flujo másico 4 y el flujo másico 8. Haciendo un balance de energía llegamos hasta esa expresión, o simplemente pueden multiplicar el flujo másico por la entalpía, ¿no? Flujo másico 1 por entalpía 1, flujo másico 7 por entalpía 7, flujo másico 8 por entalpía 8, flujo másico 4 por entalpía 4. Podemos cambiar los flujos másicos que son equivalentes para tener menos incógnitas en la expresión. Lo único que no podemos tocar en esta ecuación es la entalpía, ¿no? La entalpía no es equivalente. Lo que es equivalente son algunos flujos básicos que nos pueden ayudar a hacer que la expresión tenga menos incógnitas. En este caso, el flujo másico 1 para nosotros es igual al flujo másico 8, ¿no? Para este ciclo es igual al flujo másico 8. Entonces podemos cambiar flujo másico 1 por flujo másico 8. El flujo másico 7 es igual al 4. Entonces podemos cambiar flujo másico 7, flujo másico 4 por entalpía 7. ¿No? Flujo másico 4, perdón, flujo másico 4 por flujo másico 7. Y así tenemos 2 incógnitas menos. Así nos quedaría la expresión flujo másico 8 por entalpía 1, flujo másico 4 por entalpía 7, igual a flujo másico 8 por entalpía 8 más flujo másico 4 por entalpía 4. Podemos reorganizar la ecuación para poder factorizar. Eso es lo que hacemos. Una vez está organizada, podemos factorizar. Factorizamos el flujo másico 4. Nos queda flujo másico 4 por entalpía 7 menos entalpía 4. Factorizamos el flujo másico 8 a la derecha. Nos queda entalpía 8 por entalpía menos entalpía 1 por flujo másico 8.
Y a partir de aquí podemos hallar la relación entre el flujo básico 8 y el flujo básico 4, ¿no? Podemos enviar el flujo básico a dividir y esta diferencia de entalpías a dividir al otro lado. Las entalpías ya las conocemos todas, entonces podemos hacer este cálculo y hallar la relación entre el flujo básico 8 y el flujo básico 4, que es igual a 1,303. ¿No? Esa es la relación entre el flujo básico 8 y el flujo básico 4. Pero si nosotros observamos, el flujo básico 4 es igual al flujo básico 5, entonces esa relación es equivalente a la relación entre el flujo básico 8 y el 5 también, porque el flujo básico 4 es igual al 5. Con eso ya hallamos la relación que necesitábamos para determinar el coeficiente de operación. Entonces, ahora sí podemos hallar el coeficiente de operación. Ya conocemos la relación entre el flujo básico 8 y el 5, que era lo único que nos faltaba. Ya calculamos el efecto refrigerante y los trabajos de compresión. Rubén, disculpa que te interrumpa, ¿será que puedes volver a explicar el coeficiente? Porque ahorita simplificaste flujo másico 5 sobre 5, por favor. Claro. Volvemos aquí. Bien. Les decía que según lo que nos da el enunciado, no podemos hallar los flujos máxicos según los datos que tenemos del enunciado. No podemos hallar los flujos máxicos porque no conocemos la capacidad del evaporador, no conocemos la capacidad del evaporador y no conocemos ninguno de los flujos máxicos. El enunciado no nos está dando más que las presiones, la presión alta y la presión baja, nada más, son los únicos datos. Si nos hubiera dado el flujo máxico 9, el 8, el 1, alguno, el 7 incluso, tal vez podíamos hallar los demás flujos máxicos haciendo un balance. Pero en este caso no nos da ningún flujo másico y no nos da la capacidad del evaporador, entonces no es posible hallar los flujos másicos para determinar el coeficiente de operación. No podemos hallar el flujo másico 5, el valor del flujo másico 5, del 6 y del 8. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Tenemos que dividir la expresión entre alguno de los flujos másicos involucrados, entre el 5, el 6 o el 8, para poner el coeficiente de operación en función de relaciones de flujos másicos, ¿no? Analicemos el coeficiente de operación, analizamos el coeficiente de operación y vimos que nos convenía dividir todo entre flujo másico 5, porque de esta manera se iba a simplificar la expresión. Si dividimos todo entre flujo másico 5, si dividimos el numerador y el denominador entre flujo másico 5, no estamos alterando nada. No estamos alterando la expresión, matemáticamente no se altera. Y eso nos permite simplificar. Flujo básico 5 entre flujo básico 5 se va a hacer 1. El flujo básico 6 es igual al 5. Entonces esto también se va a hacer 1. Y lo único que tenemos que calcular entonces es la relación entre el flujo básico 8 y el 5. Estos dos flujos básicos sí son distintos, entonces no se va a simplificar. Es necesario conocer esa relación para determinar el coeficiente de operación. No sé si con eso se entiende un poco mejor. Nos vimos, en teoría, Sí, obligados gracias. a hacer esto, porque no conocemos los flujos máximos. Bien. No sé si tienen alguna duda más. Con eso terminamos el primer ejercicio. Bien, se va a cortar. Volvamos a entrar al mismo enlace para hacer el segundo ejercicio. Bien, ahora vamos a resolver un ejercicio con un subenfriador. Dice lo siguiente: un sistema de refrigeración está equipado con un equipo subenfriador de líquido que subenfría el refrigerante hasta una temperatura de 21 grados centígrados. La presión en el condensador es de 8 y en el evaporador es de 1,1. Determinar el coeficiente de operación. Eso nos dice el enunciado. Nos está diciendo que es un sistema con un subenfriador de líquido, entonces es un sistema similar a este. No nos está diciendo nada acerca de la compresión. Entonces, si no nos está diciendo hay compresión en serie, hay compresión en paralelo, en este caso, directamente asumimos de que solo hay un compresor en el sistema. No nos está diciendo, no nos está dando referencia de que haya más de un compresor.
¿Para qué se usa el subdesfriador de líquido? Bueno, el subdesfriador de líquido se usa para asegurarnos de que a la válvula de expansión que hay antes del evaporador solo esté ingresando líquido. Subdesfriamos el líquido para asegurarnos de que no llegue, de que durante el transporte del refrigerante del condensador al evaporador o del depósito separador al evaporador no haya una pequeña caída de presión. Sabemos de que perdón, en realidad sí hay caídas de presiones, ¿no? Entre el condensador y el evaporador, o entre el depósito separador y el evaporador, hay caídas de presiones, ¿no? Para nosotros no, nosotros directamente asumimos de que la presión en los intercambiadores de calor se mantiene constante. Durante el paso del refrigerante por los tubos que lo transportan, no hay caídas de presiones. Idealmente, para nosotros no hay, pero en la realidad sí, hay pequeñas caídas de presiones, ¿no? En el refrigerante que pueden hacer que este líquido saturado seco que sale del depósito separador, una pequeña caída de presión en un líquido saturado seco, hace de que cambie de fase, ¿no? Hace de que parte de ese líquido se convierta en vapor y llegue a la válvula una mezcla de líquido y vapor. Que entre vapor a una válvula es veneno, ¿no? Reduce su rendimiento, puede dañar la válvula más rápida, más fácilmente, reduciendo su vida útil y su rendimiento. Eso es lo que hace el ingreso de vapor a este tipo de válvula. Esta es una válvula para líquido, entonces no puede entrar ni una fracción de vapor. Cuando las conexiones son muy largas, digamos que tenemos un equipo que tiene muy separado el condensador del evaporador, o el depósito separador del evaporador, una conexión muy larga hace que esa caída de presión sea más significativa. Esa caída de presión que hay en el transporte sea un poquito más grande, entonces el cambio de fase va a ser más notorio y nos va a llegar cierta fracción de vapor a la válvula. Para evitar que eso suceda, cuando tenemos conexiones largas, antes del evaporador, cuando hay conexiones largas, entonces para evitar que se convierta en vapor una fracción de ese líquido saturado, lo subenfriamos. Esa entonces es la función del subenfriador de vapor. En resumen, para conexiones largas, se usa el subenfriador de vapor para asegurarnos de que solo llegue líquido a esta válvula, que es de líquido. Esa es la utilidad de este intercambiador de calor, de este subenfriador de vapor. Bien, hagamos entonces el diagrama presión-entalpía para este ciclo. El estado 1, la salida del condensador. Disculpa, Celia, ¿por qué dice su enfriador de vapor? ¿No es de líquido acaso? Sí, de líquido, perdón. Seguía confundido con el equipo anterior, que es enfriador de vapor. Sí, es un enfriador de líquido. Gracias. Eh, el subenfriador de líquido, perdón. Porque lo que estamos haciendo que se subenfríe es el líquido, no es el vapor. Bien, continuemos entonces. El estado 1, la salida del condensador, es líquido saturado seco. A la presión alta del sistema está en ese punto sobre la línea de líquido saturado seco, a la presión del condensador. El estado 2. El estado 2 para nosotros es la salida del subenfriador. Entonces es líquido subenfriado, ¿no? Como siempre, yo remarco ese tipo de intercambio de calor cuando usamos un intercambiador de calor con otro color, en este caso con color rojo. Y la flecha que indica el flujo de calor, que nos está indicando que hay un cambio desde líquidos saturado hasta líquido subenfriado. La presión se mantiene, no está bajando la presión, sigue siendo la presión alta del sistema, la presión del condensador. La única diferencia es el cambio de fase, ¿no? Que ahora es un líquido subenfriado. Ahí estaría el estado 2. El estado 3. El estado 3 para nosotros es la salida de la válvula de expansión, por lo tanto es una mezcla a la presión intermedia, a la presión del depósito separador. Entonces, el refrigerante ingresa al depósito separador en estado de mezcla
y sale del depósito separador, perdón, y se separa en el depósito separador en líquido saturado seco y en vapor saturado seco. Para nosotros el líquido saturado seco es el estado 4 y el vapor saturado seco es el estado 5. Entonces, a la presión intermedia tenemos el estado 4, que es líquido saturado seco, y el estado 5, que es vapor saturado seco. Bien, ahora continuamos el flujo del evaporador. El estado 2, que es líquido enfriado, ingresa a la válvula de expansión, la presión se reduce hasta la presión del evaporador. El estado 7 es una mezcla a la presión del evaporador, entonces. El refrigerante ingresa al evaporador, absorbe calor y sale de él como vapor saturado seco en el estado 8. El estado 8 es vapor saturado seco a la presión del evaporador. Bien, como solo tenemos un compresor, es necesario hacer de que todas las presiones sean igual a la presión más baja del sistema, para poder mezclar los fluidos y luego comprimirlos. Entonces, este vapor saturado seco que sale del depósito separador, es necesario que sale a la presión intermedia, ¿no?, del depósito separador, es necesario expandirlo para que llegue hasta la presión baja del sistema, poder mezclar con el vapor del evaporador y así poder comprimir, ¿no? Por eso es necesaria esta válvula de vapor, que reduce la presión del vapor saturado seco, perdón, de la presión intermedia hasta la presión baja del sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se expande un vapor saturado seco? Cuando se expande un vapor saturado seco, tenemos un vapor recalentado en el estado siguiente, ¿no? En este caso el estado 6 es vapor recalentado, entonces, a la presión del evaporador. Es necesario porque solo tenemos un compresor, tenemos que hacer que los flujos se igualen en tema de presión para poder mezclarlos. El estado 9 es un estado recalentado, es la mezcla entre el estado 6 y el estado 8, ¿no? El estado 6, que es un vapor recalentado, y el estado 8, que es un vapor saturado. El estado 9 entonces sería un vapor recalentado. Ese es el estado que ingresa al compresor, se comprime hasta la presión alta del sistema, ingresa un vapor recalentado al compresor y sale un vapor recalentado a la presión alta. El estado 10 es un vapor recalentado a la presión del condensador y con eso se repite el ciclo. Bien, adicionalmente tienen que remarcar el intercambio de calor que hay en el depósito separador. Para que este líquido que pasa por esta tubería roja se enfríe, es necesario que algo se caliente, ¿no? Lo que se está calentando es el líquido saturado seco que hay en este depósito separador. Entonces, si ese líquido saturado seco se calienta, se va a convertir en algún momento en vapor saturado seco y lo que sale del depósito separador es solo vapor saturado seco. Entonces hay un cambio de fase producido por este intercambio de calor. Tienen que ponerlo en su diagrama. Este es el otro flujo de calor. Siempre que tengan un intercambio de calor, un flujo de calor, en este caso de líquido saturado seco a líquido enfriado, necesariamente tiene que haber una reacción, ¿no? Para que algo se enfríe, algo se debe estar calentando. Eso es lo que trato de decir. Y eso tiene que estar marcado en su diagrama. En este caso estamos enfriando el líquido a costa de este cambio de fase, ¿no? Se está calentando ese líquido saturado seco, se va a convertir en vapor saturado seco y va a salir como vapor saturado seco. Entonces, ese es el otro flujo de calor. Disculpe, auxiliar. Adelante. Usted ahí en el estado 5 lo calienta para que baje a la presión del estado 8, ¿no? El estado 5 se expande, eso es lo que tratas de preguntar. Sí, sí, sí. Bien, sí, es precisamente por eso. Como solo tenemos un compresor y tenemos que comprimir dos presiones, la presión intermedia y la presión del evaporador, es necesario hacer de que todas las presiones se igualen a la más baja. Es lo único que podemos hacer porque solo tenemos un compresor. Entonces, para eso usamos una válvula y hacemos de que la presión intermedia, el vapor de la presión intermedia, se expanda y se reduzca esa presión hasta la presión más baja del sistema para poder mezclar los fluidos, ¿no? Los flujos.
Si no se igualan la presión 6, la presión 5 y la 8, no se van a poder mezclar los flujos y no se va a poder comprimir todo el refrigerante. Entonces es por eso que reducimos la presión. Al reducir la presión, al expandir un vapor saturado seco, tenemos un vapor recalentado. Si ingresa a nuestra válvula de vapor un vapor saturado seco, va a salir un vapor recalentado, ¿no? No sé si eso es. Robert, una preguntita, ¿y cuál es el objetivo de este ciclo, no? Si, bueno, por lo que yo veo, digamos, es lo mismo que el anterior ciclo, digamos, porque está entrando mezcla al evaporador, lo mismo. Ya. El objetivo de este ciclo, al usar el subenfriador de líquido, les decía que es asegurarnos de que a la válvula no llegue vapor. Ese es el objetivo de este ciclo. Tal vez no haya un cambio en cuanto al efecto refrigerante o algún beneficio del efecto refrigerante, pero sí tenemos un beneficio en esta parte, ¿no? Hay equipos de refrigeración que tienen conexiones muy largas, ¿no? Si la conexión es muy larga antes del evaporador, hay una pequeña caída de presión que va a hacer de que ese líquido cambie de fase y se convierta en vapor saturado seco, perdón, claro, en vapor saturado seco, en una mezcla de líquido y vapor. Y eso va a dañar nuestra válvula. Si se daña esta válvula, el rendimiento general del ciclo se va a ver afectado, ¿no? Porque eso afecta directamente al funcionamiento del evaporador. Esa es la válvula que alimenta el evaporador. Y aparte vamos a tener que estar constantemente, probablemente haciendo un mantenimiento, haciendo un recambio de la válvula, por ese daño que se va a causar del vapor que esté llegando, producto de la caída de presión de las conexiones largas que pueden haber antes del evaporador. Esa es la función de este ciclo. Hay equipos de refrigeración que tienen conexiones muy largas. Entonces, durante esas conexiones largas hay pequeñas caídas de presión que hacen que este líquido, que parte de este líquido se convierta en vapor. Si a esta válvula le llega vapor, esto es una válvula de líquido. Si le llega vapor, se va a dañar. Eh, no sé si con eso se entendió mejor. Sí, gracias. Bien. Bien, el efecto refrigerante para este ciclo es la diferencia entre la entalpía 8 y la 7. El trabajo de compresión es la diferencia entre la entalpía 9 y la 10. Y nuestro coeficiente de operación es igual al efecto refrigerante por el flujo másico 7, que es el flujo del evaporador, sobre el flujo másico 9, que es el flujo del compresor, por el valor absoluto del trabajo de compresión. Ese sería el coeficiente de operación para este ciclo. Comencemos entonces a definir los estados. Ya analizamos el diagrama de presión de entalpía, ya vimos qué entalpías necesitamos. Definamos los estados. El estado 1 es líquido saturado seco a la presión alta del sistema, a la presión del condensador, a la presión de 8. Tenemos el título calidad, sabemos que es un líquido saturado seco, el título calidad es 0. Entonces con la presión leemos la entalpía del líquido saturado seco. La entalpía 1 es 15,95. Por eso queda definido el estado 1. El estado 3 es la salida de una válvula de expansión. Por lo tanto, la entalpía del estado 3 va a ser igual a la del estado anterior, que es el estado 1. Es 15,95. Para el estado 2 tenemos, el estado 2 es la salida del subenfriador de líquido. Para ese estado conocemos la temperatura a la que se está subenfriando el líquido, que es 21 grados centígrados. Sí o sí les tiene que dar ese dato, esa temperatura de subenfriamiento. Con esa temperatura entramos a la tabla y leemos, como no tenemos tablas de freón subenfriado, usamos la misma de saturación. Entramos con la temperatura y leemos la entalpía de líquido saturado seco. Haciendo esto, tenemos un valor muy cercano, muy similar al de subenfriamiento. Probablemente si tenemos una tabla de subenfriamiento vamos a tener un valor más exacto. Pero esta aproximación se puede hacer siempre con la temperatura, no con la presión. Con la temperatura de subenfriamiento leemos la entalpía de líquido saturado seco. Esa sería la entalpía del estado 2, 13,36. Bien, para el estado 4
El estado 4 está a la presión intermedia. No conocemos la presión intermedia, pero podemos determinarla con esta ecuación. Sería igual a 2,97 en este caso. El estado 4 está a la presión intermedia y es el líquido saturado seco, por lo tanto el título es 0, que se separa en el depósito separador. Entonces, con la presión intermedia, que está entre el valor de 3 y 2,5, podían directamente haber usado el valor de 3, porque está muy cercano. 2,97 es muy cercano a 3,03. Podían usar directamente este valor y ahorrarse la interpolación. Si quieren un resultado más exacto, pueden interpolar entre esos valores y los valores de entalpía de líquido saturado seco. La entalpía entonces sería 8,21, vemos que es casi igual a 8,37, ¿no? No se iba a perder mucha exactitud. Podían haber usado este valor. Esa sería la entalpía del estado 4. Vamos al estado 5. El estado 5, el título es 1, es un vapor saturado seco. El título es 1 y la presión es 2,97. Entonces, con ese valor entramos a la tabla y ubicamos la entalpía del líquido saturado, perdón, del vapor saturado seco. Está entre esos dos valores. Entonces, la entalpía 5 es 44,60. Como les decía, podían haber usado directamente el valor de 3 y iban a tener un valor de entalpía de 4,67. Muy similar. Vamos al estado 6. El estado 6 es la salida de una válvula de expansión, por lo tanto la entalpía se mantiene constante. La entalpía 6 es igual a la entalpía 5, es 44,60. El estado 7 es la salida de una válvula de expansión también. En este caso es el líquido subenfriado que está entrando a la válvula de expansión. Es el flujo que pasa por el evaporador, ¿no? El estado 7, la entalpía 7, entonces va a ser igual a la entalpía 2, que es la que está entrando a esta válvula. Era 13,36, nuestra entalpía de nuestro líquido subenfriado. El estado 8 es la salida del evaporador, el título de calidad es 1 y la presión es 1,1. Con esa presión entramos a la tabla, podemos usar la de 1,07, un valor muy cercano, y leemos la entalpía 8. La entalpía 8, la entalpía del vapor saturado seco, esa sería la entalpía 8, 41,72. Con la presión del evaporador, que es 1,1, leemos la entalpía del vapor saturado seco. Por eso queda definido el estado 8. Bien, ahora analizando nuestro ciclo, analizando nuestro diagrama, nos falta definir el estado 9 y el estado 10, que los necesitamos para el trabajo de compresión, ¿no? Vemos que el estado 9 es una Y el mezcla. estado 6. Sí, el estado 6, tenés razón. Pero el estado 6 la entalpía 6 es igual a la 5, ¿no? Entonces con eso ya está definido el estado 6 en teoría. Ya tenemos la entalpía, que es lo que es útil. Bien, el estado 9 es una mezcla entre el estado 6 y el 8. El estado 6 es un vapor recalentado y el estado 8 es un vapor saturado. Entonces, al mezclarse, da como resultado un vapor recalentado también, que es el estado 9. No podemos definir el estado 9 porque es el resultado de una mezcla, ¿no? De una mezcla de un vapor recalentado y no sabemos exactamente las condiciones de ese vapor recalentado. Entonces vamos a tener que hacer balances para llegar hasta esa entalpía. Hacemos un balance general de masas. Analizando nuestro ciclo vemos que el flujo másico 1 es igual al 9 y es igual al 10. El flujo másico 2 es igual al 7 y es igual al 8, es el flujo que pasa por el evaporador. El flujo másico 5 es igual al 6 y, bueno, lo que nos interesa, en ese punto, el flujo másico, el balance de masas, el flujo másico 9 es igual al flujo másico 6 y al 8. En ese punto los flujos se están mezclando, ¿no? Entonces, haciendo un balance de energía en ese punto, tenemos que el flujo másico 9 por la entalpía 9 va a ser igual al flujo másico 6 por la entalpía 6, más el flujo másico 8 por la entalpía 8. Si nosotros conocíamos los flujos másicos, podíamos directamente hallar la entalpía 9, ¿no? Si conocíamos el flujo másico 6 y el 8, podíamos hallar el flujo másico 9, ya tenemos las entalpías, la 6 es igual a la 5, y ya definimos también la entalpía 8. Directamente podíamos haber hallado la entalpía 9, pero no conocemos los flujos básicos, entonces vamos a tener que seguir
analizando qué es lo que está pasando en el ciclo. Podemos parcialmente reducir incógnitas. El flujo másico 9 es igual al flujo másico 6 y al 8. Entonces podemos cambiar flujo másico 9 por su equivalente, que es la suma entre el flujo másico 6 y el 8, y con eso tenemos una incógnita menos. Con eso la incógnita del flujo másico 9 desaparece y nos queda como incógnita la entalpía 9 y los flujos másicos 6 y 8. Podemos seguir simplificando esta expresión. Podemos tomar como referencia un flujo másico siempre que los flujos másicos en general sean desconocidos. Van a tener que hacer esto. Van a tener que tomar uno de los flujos másicos como referencia y poner todos los demás en función a ese. Igual que en el caso anterior, ¿no? En este caso elegimos como referencia el flujo másico 8, dividimos todo entre el flujo másico 8 para reducir incógnitas, ¿no? No estamos alterando nada en teoría al dividir el lado de la izquierda de la ecuación y el lado derecho de la ecuación entre el flujo másico 8. Y esto se va a simplificar, ¿no? Flujo másico 8 sobre flujo másico 8 se va a hacer 1. Flujo másico 8 sobre flujo másico 8 se va a hacer 1. Entonces nuestra incógnita ahora solo es la entalpía 9 y la relación entre el flujo másico 6 y el 8. Eso es lo que necesitamos para resolver esta ecuación. Bien, lo vamos a dejar ahí hasta el momento. A partir de esta ecuación vamos a hallar la entalpía 9, ¿no? Es el balance en este punto y vamos a hallar la entalpía 9 con esta ecuación. Para eso es necesario conocer la relación entre el flujo másico 6 y el 8, porque no conocemos los valores de los flujos máximos. Vamos a tener que hallar una relación entre el flujo másico 6 y el 8. Y eso nos lleva a hacer un balance en este depósito. ¿Dónde se están relacionando el flujo másico 6 y el 8? En este depósito, ¿no? El flujo másico 6 es igual al 5. El flujo másico 5 sale del depósito separador. El flujo másico 8 es igual al 7. El 7 es igual al 2. Y el flujo másico 2 tiene que ver también con el depósito separador. Entonces vamos a tener que hacer un análisis en ese punto para hallar esa relación de flujos másicos que necesitamos para determinar la entalpía 9. Bien, hacemos entonces un balance en el subenfriador. Esa sería nuestra frontera. Nosotros elegimos que la frontera sea antes de la separación de flujos para tener menos incógnitas, para que nuestra ecuación sea más corta, ¿no? Si nuestra frontera es ahí, antes de la separación, en este punto se están separando el flujo másico del refrigerante, ¿no? Parte del refrigerante ingresa al depósito separador y parte del refrigerante se envía directamente al subenfriador de líquido. Entonces, antes de que eso suceda, ahí ponemos nuestra frontera termodinámica para tener un balance más simple. Como siempre, el flujo másico de entrada, tenemos un sistema abierto, si solo esto es nuestra frontera, entonces el flujo másico de entrada va a ser igual al de salida. Para nosotros el flujo másico de entrada es el 1, solamente el 1 es nuestra única entrada al sistema, y las salidas son el flujo másico 2 y el flujo másico 5. Nuestro sistema tiene una entrada y dos salidas. El balance de energía queda de esa manera: flujo másico 1 por entalpía 1 igual a flujo másico 2 por entalpía 2 más flujo másico 5 por entalpía 5. Bien, el flujo másico 1 es equivalente a la suma entre el flujo másico 2 y 5, entonces cambiamos ese valor para tener menos incógnitas. Con eso solo vamos a tener dos incógnitas, la incógnita del flujo másico 2 y del flujo másico 5, ¿no? Haciendo este cambio. Entonces flujo másico 2 más flujo másico 5 por entalpía 1 va a ser igual a flujo másico 2 por entalpía 2 más flujo másico 5 por entalpía 5. Multiplicamos la entalpía por el flujo másico 2 y por el flujo másico 5. Podemos reordenar nuestra ecuación para poder factorizar. Eso es lo que hacemos, reordenamos la ecuación y podemos factorizar. Flujo másico 2 por la diferencia entre la entalpía 1 y la 2 es igual a flujo másico 5 por la diferencia entre la entalpía 5 y la 1. Y a partir de aquí podemos hallar la relación entre el flujo másico 5 y la 2. ¿Por qué la relación entre el flujo másico 5 y la 2 y no la relación entre el flujo másico 2 y la 5? Podrían preguntar. Bueno, eso es por conveniencia.
Porque vimos en el caso anterior que tenemos que hallar la relación entre el flujo básico 6 y el 8, ¿no? Para resolver la ecuación anterior. El flujo básico 6 es igual al 5. El flujo básico 2 es igual al 8. Entonces nos conviene organizar así la ecuación para hallar esa relación. La relación entre el flujo básico 5 y el 2, que es el equivalente a la relación entre el flujo básico 6 y 8, ¿no? Como ya tenemos todas las entalpías, podemos hallar esa relación de flujos básicos, es igual a 0,09. Vamos a comprobarla. Sí, esa es la relación, 0,0904. Bien. Y como les decía, hallamos la relación entre el flujo básico 5 y 2, porque es equivalente a la relación entre el flujo básico 6 y 8. El flujo básico 5 es igual al 6, y el flujo básico 2 es igual al 8. Entonces ya tenemos la relación que nos interesaba en la ecuación anterior, que necesitábamos para resolver la ecuación anterior. Volvemos entonces a la ecuación anterior. Ya tenemos la relación entre el flujo básico 6 y 8. La única incógnita es la entalpía 9. Entonces despejamos la entalpía 9 y reemplazamos los valores para calcular. La entalpía 9 es igual a 41,96. Ese es el valor de la entalpía 9, que es el que necesitábamos. Bien, ahora vamos al estado 10. Para definir el estado 10 conocemos la presión y sabemos que es el resultado de la compresión. El estado que alimenta al compresor es el estado 9 y el que sale es el estado 10. Bien, para eso vamos a usar el método gráfico. Vamos a usar el diagrama presión-entalpía. El estado que está ingresando al compresor es el estado 9, es un estado de recalentamiento, ¿no? El estado 9 está ubicado en ese punto, en el punto en que se intercepta el valor de la entalpía de 41,96, de 42, digamos, y la presión de 1,1. Aquí está la presión de 1, aquí la presión de 1,4. Aproximadamente ahí estaría la presión de 1,1. Es un estado de recalentamiento. Sabemos que va a estar a la derecha de la línea de vapor saturado seco. Ubicamos entonces el valor de 42, de la entalpía de 42. Aquí se ve el 40, dos líneas, ahí está 41. 3, 4 líneas, ahí está el valor de 42. 4 líneas de estas verticales. Entonces, en ese punto va a estar el valor de la entalpía del estado 9, que era 42. Trazamos una línea vertical y donde se intercepta la presión de 1,1 y la entalpía, ahí va a estar el estado 9, un poco a la derecha de la línea de vapor saturado seco. A partir de ahí trazamos una línea de entropía constante. No conocemos la entropía, pueden conocerla interpolando, ¿no? Pero sabemos que la interpolación de estados recalentados nos va a demandar mucho tiempo en el examen. Si tienen práctica, pueden directamente usar el método gráfico. Si quieren interpolar, pueden tener un resultado más exacto interpolando, pero les va a demandar mucho tiempo por el tema de las presiones. Van a tener que hacer 3 interpolaciones probablemente para hallar el valor de entropía y otras 3 interpolaciones para hallar la entalpía 10. Bien, trazamos una línea de entropía constante hasta la presión de 8. La presión de 8, ahí está el estado 10 a la presión de 8 y a donde se intercepta esta línea de entropía constante. Trazamos una línea vertical y leemos el valor de la entalpía 10, que en este caso es 50. Con eso está definido el estado 10. La entropía 10 es 50. Bien, entonces ya tenemos todo para determinar el efecto refrigerante y ya tenemos todas las entalpías, ¿no? El efecto refrigerante es la diferencia entre la entalpía 8 y la 7. Es igual a 28,36. El trabajo de compresión es la diferencia entre la entalpía 9 y la 10. Es igual a menos 8,04. Y lo que nos pide el enunciado, que es el coeficiente de operación, es igual al flujo básico 5 por efecto 7 por efecto refrigerante sobre el flujo básico 9 por valor absoluto del trabajo de compresión. No conocemos los flujos básicos, no conocemos el flujo básico 7 y no conocemos el flujo básico 9 y no podemos hallarlos porque no conocemos la capacidad del evaporador
y ni uno de los flujos básicos, son todos desconocidos. Entonces, nuevamente lo que vamos a tener que hacer es hallar una relación de flujos básicos. Dividimos todo entre el flujo básico 7 para poder simplificar el flujo básico del numerador. Entonces, el flujo básico 7 sobre el flujo básico 7 se va a hacer 1. Flujo básico 9 sobre el flujo básico 7, no conocemos ese valor. Vamos a tener que hallarlo. O seguir haciendo un análisis. Aquí es igual el flujo básico 9. El flujo básico 9 es la suma, se puede ver acá, entre el flujo básico 6 y el 8. Entonces, reemplazamos el flujo básico 9 por su equivalente. Suma entre el flujo básico 6 y 8. Así nos quedaría la expresión entonces. Flujo básico 7 sobre flujo básico 7 por efecto refrigerante sobre flujo básico 6 más flujo básico 8 sobre flujo básico 7 por valor absoluto del trabajo de compresión. Seguimos haciendo el análisis. Distribuimos el denominador y tenemos esta expresión. Flujo básico 6 sobre flujo básico 8 más flujo básico 8 sobre flujo básico 8. El flujo básico 6 sobre la relación entre el flujo básico 6 y el 8 ya la conocemos. El flujo básico 8 sobre el flujo básico 8 se va a hacer 1 y esta expresión de arriba también se va a hacer 1. Entonces, como ya conocemos esta relación de flujos básicos, ya podemos hallar el coeficiente de operación. Es igual al efecto refrigerante sobre la relación entre el flujo básico 6 y 8 más 1 por el valor absoluto del trabajo de compresión. No se van a olvidar acá de sumar el 1. No desaparece el 1 acá, porque se está sumando a este valor. Ya conocemos entonces las relaciones entre el flujo básico 6 y 8, y con eso ya tenemos todo para hallar el coeficiente de operación. Simplemente reemplazamos y hallamos el coeficiente de operación es igual a 3,23. Bien, con eso terminamos la clase de hoy.